Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy os traemos una receta de cómo hacer brócoli gratinado. Es un plato fácil y bastante rico. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Los primeros ingredientes que vamos a utilizar son 1 kilogramo de brócoli congelado, que podéis tener también brócoli natural. Yo en este caso lo voy a utilizar congelado. Tenemos 5 dientes de ajo, un poquito de pimienta negra, 2 cucharaditas de sal, 3 cucharas de aceite de oliva virgen extra. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar al principio. Vamos a cocer primero los brócoli, rehogaremos el ajo y salteamos el brócoli con el ajo. El segundo paso va a ser preparar la bechamel. Aquí tenemos los ingredientes para preparar la bechamel. Necesitaremos 250 ml de leche, 1 cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de harina, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de nuez moscada y un poquito de pimienta negra. Y por último 250 gramos de queso rallado, que lo vamos a utilizar para poner por encima del brócoli para gratinar. Pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar en nuestra receta. Habéis visto que son 2 pasos: cocer y saltear el brócoli, realizar la bechamel y echar el queso por encima cuando ya está todo listo y meter al horno. Bueno, a continuación vamos a coger una olla, vamos a echar agua y 1 cucharada de sal. Lo dejamos hervir. Cuando está hirviendo vamos a echar el brócoli a cocer. Dejaremos cocer por unos 5 minutos. Después sacaremos, escurrimos el brócoli y apartamos. Si tenéis natural, igual, dejáis hervir unos 5-7 minutos hasta que estén al dente, escurren de agua y vamos a apartar. A continuación lo que vamos a hacer, vamos a saltear el ajo. Yo lo tengo aquí triturado, lo podéis tener así finito o en láminas. Vamos a proceder a poner una sartén al fuego a calentar. Ya tenemos nuestra sartén, le vamos a añadir las 3 cucharadas de aceite de oliva y vamos a echarle el ajo y lo vamos a saltear. Salteamos hasta que esté doradito y después apartamos. El paso que vamos a hacer, nos vamos a ocupar de la bechamel. Tengo aquí los ingredientes listos. Vamos a poner una olla a calentarse, le vamos a echar la mantequilla, removemos hasta que se derrite la mantequilla. Tenemos que hacerlo a un fuego medio, ¿vale? Porque no queremos que no se nos queme ni la mantequilla ni la harina. Una vez que se derrite la mantequilla, vamos a echar la harina y dejarme de remover bien la harina porque no se me tiene que quemar, ¿vale? Y ahora os enseño. Después de que se tueste un poquito la harina, echaremos la leche. Hasta ahora se ha tostado la harina y he echado la leche, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora, seguiremos removiendo y cuando vemos que se espesa, vamos a seguir echando más leche y no dejamos de remover, ¿vale? Vamos a echar los condimentos, la sal,
la nuez moscada y un poquito de pimienta y removemos y hacemos así hasta que terminamos la salsa. Mirad, ya tenemos lista la bechamel, está súper ligera, súper suave. Mirad qué pinta tiene y vamos a apartar de momento. Nos vamos a ocupar del brócoli. Mirad cómo está cociéndose el brócoli. Lo vamos a dejar un minuto más y lo vamos a escurrir de agua. Ya tenemos aquí el ajo gratinado, doradito. Tenemos el brócoli escurrido de agua y vamos a proceder a saltear un poco el brócoli con el ajito. Echaremos el brócoli, removemos un poquito, echaremos pizca de sal y un poquito de pimienta negra y dejaremos saltear por unos 3 minutos para que el brócoli coja sabor del ajito. A continuación nos vamos a ocupar de la fuente. Vamos a coger una fuente de horno y lo vamos a untar mantequilla. Después que está el brócoli listo, lo vamos a echar en la fuente. Estiramos un poquito el brócoli por toda la fuente. Y le vamos a echar el bechamel, la bechamel por encima. Hasta cubrir todo el brócoli. Una vez que terminamos de echar toda la cantidad de bechamel por encima, vamos a echar el queso rallado. Mirad qué pinta tiene. La verdad que este plato es una delicia. Bueno, terminamos de echar la bechamel y vamos a echar, como ya os dije, el queso rallado. Echaremos bien por toda la superficie y con antelación tenemos que tener el horno a precalentar a 180 grados y ya lo vamos a meter al horno para gratinar. Lo vamos a dejar como mucho 10 minutos hasta que se derrita el queso y que esté doradito. Mirad, ya se ha derretido el queso, falta solo que se dore un poquito por encima y ya lo sacaremos. Pues ya se ha derretido el queso y hemos sacado la bandeja sobre una rejilla. Mirad qué pinta tiene nuestro brócoli. El queso se ha derretido bonito y está bien doradito. Solo nos falta emplatar nuestro brócoli en el plato. Pues vamos allá. Vamos a coger y serviremos una porción de nuestro brócoli gratinado. Mirad qué pinta tiene. Bueno, pues más o menos así sería una porción de nuestro brócoli gratinado. Vamos a limpiar que se me ha caído una gotita aquí. Ya veis que es un plato fácil con un resultado exquisito y merece la pena que lo hagáis. Bueno, pues muchas gracias por toda vuestra atención. Gracias a toda la gente que me sigue y que está suscrita a mi canal, y gracias a todos los que se van a suscribir. Muchas gracias de verdad. Muchos besos, cuídase mucho
y que sean felices. Adiós.